SCP-010 se compone de una serie de 6 collares de hierro fundido aparentemente idénticas con marcas metálicas numeradas y un control remoto. El control es SCP-010-1. Los collares son SCP-010-2 hasta 010-7. Los collares tienen componentes electrónicos complejos y son alimentados por 5 milímetros de diámetro y 2 milímetros de espesor, baterías pequeñas de 100 voltios. Estas baterías son recargables. El mando a distancia es un cuadro negro pesado que se asemeja a un viejo estilo de mando de radiotransmisor/receptor con una pantalla primitiva azul/blanco de rayos catódicos y una serie de más de 100 botones sin etiqueta, así como un sintonizador de frecuencia. A través del ensayo y error se han descubierto las frecuencias de los 6 collares utilizados actualmente. Una etiqueta en ruso está grabado en el metal junto con un logotipo formado por trabajadores que construían una pirámide. Ninguna corporación rusa oficial o agencia de gobierno utiliza este logo o concuerdan con las palabras impresas en el metal. Colocar el collar alrededor del cuello de una persona, y sujetarlo correctamente, permite el control de cada uno de sus movimientos con el mando a distancia. También es capaz de producir una respuesta suprarrenal y activar o desactivar el sistema nervioso simpático. La característica más anormal de los collares es el efecto que tienen sobre la morfología del cuerpo. Ellos permiten que el usuario del control remoto pueda reconfigurar la forma de la víctima en una medida que sea aparentemente solo limitada por el conocimiento del lenguaje de programación del usuario del mando a distancia. Anexo 010-1. Historia. SCP-010 fue descubierto en el sótano de un hombre solitario en el medio oeste de Estados Unidos después de que se le relacionara con una desaparición local. Cuando la policía allanó la casa del hombre encontraron SCP-010, así como varios cadáveres. Uno de los cuerpos fue identificado como el del hombre. Los otros pertenecían a varias personas desaparecidas. La causa de la muerte parecía ser un suicidio en masa, sin embargo, había señales de un forcejeo anterior. Anexo 010-2. Experimento de desmontaje. Prueba 1. SCP-010-2, desmontado por partes, las partes etiquetados y varias fotografías tomadas, a continuación, volver a montar. Resultado. Tras la instalación SCP-010-2 continúa funcionando. Prueba 2. SCP-010-8 construido de forma idéntica a SCP-010-2, pero con las aproximaciones más cercanas a disposición de los componentes irreplicables. Resultado. SCP-010-8 no funciona. Prueba 3. Componentes irreplicables de SCP-010-2 se coloca en lugares adecuados de CPS-010-8. Resultado. SCP-010-2 deja de funcionar con la eliminación de los componentes. SCP-010-8 comienza a funcionar. Prueba 4. Componentes retornados a SCP-010-2. Componentes replicables en SCP-010-2 sustituido azar con réplicas. Resultado. SCP-010-2 funciona con el regreso de los componentes. Cambio de componentes replicables en las réplicas no reduce significativamente la funcionalidad. La sustitución de un transistor dañado disminuyó el tiempo de la transmisión de SCP-010-2 con un retardo en la respuesta a los comandos introducidos en el mando a distancia de un 12%. Anexo 010-3. SCP-010 ha demostrado que funciona con mayor eficacia en la creación de mano de obra no cualificada que para cualquier otra tarea. El logotipo es adecuado. SCP-011 es una estatua conmemorativa de la Guerra Civil ubicada en Woodstock, Vermont. La estatua es la imagen de un joven soldado sosteniendo un fusil a su lado y está tallada con granito extraído de la zona. Ocasionalmente, el SCP-011 ha sido observado levantando su fusil al cielo para disparar a los pájaros que intentan aterrizar o defecar en ella. Informes detallan que sus movimientos producen suaves ruidos de trituración pero no causan ningún daño en su estructura. Extrañamente, los disparos son muy similares a los de un arma de fuego estándar, a pesar de las observaciones que el ítem solo carga balas y pólvora de granito en el fusil, el cual es inofensivo al disparar. A pesar de sus esfuerzos, algo de materia fecal se las arregla para golpear al SCP-011, y se ha reportado que se angustia cuando tiene grandes cantidades de heces sobre él, llegando a disparar, en algunas raras ocasiones, incluso a los seres humanos. Anexo. Aquellos asignados para mantener al SCP-011 deben ver el documento 011-1 para instrucciones. Documento 011-1. Instrucciones de mantenimiento.
Documento archivado 2004, accesible para el personal con habilitación de seguridad 2.011 o superior. Información adicional. La sensibilidad aparente del SCP-011 ha incrementado desde el primer reporte de actividad de 1995. A partir de 2004, los procedimientos de contención del elemento han disminuido, pero permanece bajo constante observación. Lo registrado a continuación son eventos destacados de su actividad. Cronología. 3 de diciembre de 1995. Residentes de Woodstock informan que los ojos de la estatua se mueven. Primer signo de actividad 9:30, 1995. La estatua dispara el fusil por primera vez. 10 de septiembre de 1995. La estatua comienza a disparar a las aves del cielo. 1:25, 1996. Registrado como SCP-011. Comienzan los procedimientos de contención. 4:14, 1997. SCP-011 observada moviéndose casualmente y mirando a su alrededor. 5 de marzo de 2000. Después de que el cuidador gritase bromeando buen tiro al SCP-011, el ítem responde gracias, según se informa, con una voz muy humana. Primer discurso de la estatua. 10/22, 2001. El SCP-011 tiene conversación con el cuidador. 2001. Los disparos a las aves cesan. 2 de junio de 2002. Tras el pedido del encargado de Woodstock, el SCP-011 desciende de su pedestal. 2003, 2004. SCP-011 alcanza un nivel humano de autoconciencia. 11 de octubre de 2004. Caen los procedimientos de contención. La custodia del SCP-011 es transferida al sitio 07517, 2005. Censurarlo. Lazo informa que el SCP-011 se siente románticamente atraído hacia ella. 8/29, 2006. La más reciente prueba psicológica informa un coeficiente intelectual de 133. SCP-012 fue recuperado por el arqueólogo K.M. Sandoval durante una excavación de una tumba al norte de Italia, la cual fue destruida por una tormenta reciente. El objeto es una partitura musical escrita a mano titulada En el Monte Gólgota, parte de un mayor conjunto de partituras, que parece estar incompleta. La tinta roja barra negra, se pensó en un principio que era de alguna valla o de una tinta natural. Más tarde se descubrió que era sangre de múltiples sujetos. 2 miembros del primer equipo en localizar la hoja, captura especial del sitio, 19, cayeron en la locura, tratando de usar su propia sangre para terminar la composición, resultando en una pérdida masiva de sangre y daño interno. Tras las primeras investigaciones, se permitió a múltiples sujetos el acceso a la partitura. En todos los casos, los sujetos se mutilaban a sí mismos con el fin de terminar la partitura, lo que resultaba en posteriores síntomas de psicosis y trauma masivo. Aquellos sujetos que logran acabar una sección de la partitura, inmediatamente cometían suicidio, alegando que es imposible de completar. Los intentos de interpretar la música han terminado en desagradables cacofonías, en las que ningún instrumento tiene correlación o armonía con los otros instrumentos. Procedimientos especiales de contención. SCP-012 debe permanecer en una sala oscura todo el tiempo. Si el objeto se expone a la luz o es visto por el personal por medio de una frecuencia de luz que no sea infrarroja, se debe remover al personal inmediatamente para un examen de salud mental e internación inmediata. El objeto debe estar dentro de una caja de hierro reforzado, suspendido del techo con una distancia mínima de 2,5 m del suelo, paredes y de cualquier abertura.